Olá, ¿cómo están? Bienvenidos, hermanos, hermanas, amigos y amigas de Gracia y Paz. Nos acercamos al 5 de marzo. Acuérdense que el 5 de marzo, domingo, es el día de cambio en Gracia y Paz. Vamos a regresar al horario que teníamos antes de la pandemia en términos de servicios dominicales. Ya lo saben, estamos avisando desde hace casi un mes. También está el aviso en redes sociales. A partir del 5 de marzo, domingo, 11 de la mañana, tendremos Escuela de Vida, que es una enseñanza práctica para tu vida diaria. Cómo aplicar la Biblia de manera práctica a tu diario vivir. Los pastores vamos a pasar a dar lecciones prácticas, claro, no todos, uno por domingo, y también los líderes de cada Ministerio de Gracia y Paz, enfocando el aprendizaje práctico a su propio ministerio. Por ejemplo, los líderes de matrimonios nos van a hablar de cómo Dios bendice el matrimonio y cómo ser un matrimonio que agrada a Dios. La líder de servidores nos va a hablar del servicio adecuado al Señor. El líder de varones nos va a explicar cómo es un varón delante de Dios, y así en lo sucesivo. Eso es Escuela de Vida. A partir del 5 de marzo, domingo, a las 11 de la mañana. Terminando a Escola de Vida, tenemos un receso de media hora y medio-día 30 arrancamos con el culto general, el culto principal. Ya no tendremos un culto 1 de la tarde, tendremos un único culto medio-día 30. Entonces, estén avisados, por favor, a partir del 5 de marzo. Dicho eso, aclaro que todo movimiento causa tensión, causa estrés, causa fatiga, causa cansancio. ¿Qué haces tú cuando estás cansado? Bueno, lo que hemos escuchado muchas y muchas veces es descansa en Dios. Ah, ¿estás cansado? Descansa en Dios. Tú también lo has escuchado, ¿verdad? Yo también lo he escuchado. Descansa en Dios. Muy padre, muy bonito, muy profundo, muy bíblico. La pregunta es cómo descansamos en Dios, ¿no? Hay un solo detalle. ¿Cómo descanso en Dios? Bueno, en esta ocasión veremos, y el título es Aprendiendo a descansar en Dios, justamente las 5 claves bíblicas de cómo descansar en Dios. Y la pregunta es esa, ¿cómo aprendemos a descansar en Dios? Número 1, de hecho, ve por tu pluma, cuaderno, Biblia. Espero que ya tengas todo ahí en tus manos y vamos a arrancar. Ten en cuenta algo, Dios no quiere que sufras, no tengas complejo de Marte, por favor, porque hay personas que dicen, no, es que Dios quiere que haga eso, y lo mejor Dios no quiere que hagas eso, lo haces porque crees que Él quiere que hagas, pero si Dios te pide, te manda hacer algo, tenlo por seguro, tú lo puedes hacer porque Él va a estar contigo. Tenlo por seguro que lo que Dios te pide hacer no es para dañarte ni a ti ni a los demás. Causa un poco de estrés, tensión, una vez más, esa dicotomía entre quiero hacer y no lo quiero hacer a la vez porque no quiero lastimar a mí ni a los demás. Bueno, Dios no te va a pedir que hagas algo para lastimar a otras personas. Nada de lo que Dios te ha demandado hacer está mal y es para lastimarte a ti y a los demás. Por lo tanto, descansa en Él. Ahí empezamos. ¿Cómo descansar en Dios? Número 1, date cuenta de que nadie es perfecto, ni tú, ni yo. Bueno, solo hay uno que es perfecto y su nombre es Jesucristo. Pero humanamente hablando, a nuestro nivel, ¿verdad? Sí, Cristo es 100% hombre, 100% Dios, ya lo sabemos. La unión hipostática, ¿no? 100% hombre y 100% Dios. La única ocasión en que se usa en teología esa expresión unión hipostática es con relación a Cristo. El concilio de Nicea, siglo IV, querían dictaminar si Cristo era hombre o Dios o cómo. Conclusión, 100% hombre, 100% Dios. Por eso la unión hipostática. Pero el único perfecto es Él. Tú y yo no lo somos. Por lo tanto, para empezar a descansar en Dios, tienes que asimilar la idea de que tú no eres perfecto. Yo no soy perfecto, solo Cristo es perfecto. Salmo 119, versículo 96. A toda perfección he visto fin.
amplio sobremanera es tu mandamiento. En otras palabras, aún la perfección tiene sus límites, pero tus mandamientos al Señor no lo tienen. Aún la perfección es limitada, pero los mandamientos de Dios no tienen límite, no tienen limitación. Lo que la sociedad te dice no es perfecto. Es lo que tienes que entender. Lo que la sociedad que está alrededor te dice no es perfecto. Lo que la opinión pública te dice no es perfecto. Lo que el sentido popular te señala no es perfecto. Lo que aprendes mientras estás creciendo no es perfecto. Pero la palabra de Dios sí es perfecta. Cuando profundizas en la palabra de Dios, en la Biblia, y construyes tu vida sobre ella, tendrás cimientos perfectos, aunque tú no lo seas. Ejemplo muy claro, los alemanes hacen carros perfectos, pero no son perfectos. No hay hombre que sea perfecto, repito, solo Jesucristo. Por lo tanto, primer paso para quitar ese estrés y descansar en Dios de verdad es que tú no eres perfecto. Date cuenta de que nada es perfecto, nadie. Paso número 2. Disfruta del amor incondicional de Dios para descansar en Él. Disfruta, goza del amor incondicional de Dios y descansarás en Él. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. A Él. El pasaje dice así: miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos. Somos sus hijos. Es lo que el pasaje dice. Somos sus hijos. Cuando te conviertes en seguidor de Cristo, hermano y hermana, amigo y amiga, cuando te conviertes en cristiano, no religioso, no, en cristiano, ya no eres sirviente de nadie, eres hijo del rey. Hay una historia, hay una fábula a nivel mundial de que todos somos hijos de Dios. Bueno, no es cierto. No todos son hijos de Dios. Lo dice la Biblia. Y la Biblia dice así, y la palabra nos enseña: aquellos que aceptan a Jesús como Señor y Salvador, a estos Dios les da la potestad, autoridad y privilegio de ser hechos hijos de Dios. Significa conversión, entregarse a Cristo. A ver, pastor, ¿y qué pasa con aquellos que no lo hacen? No son hijos de Dios, aunque se sienten hijos de Dios, son creación de Dios nada más. Lo dice la palabra, no lo digo yo. No lo digo yo, lo dice la palabra. ¿Ok? Entonces, hay una diferencia entre ser creación de Dios y ser un hijo de Dios. Te voy a repetir, 1 Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Te conviertes en seguidor de Cristo, en cristiano de verdad, y ya no eres sirviente de nadie, eres el hijo de un rey. Los sirvientes, escuche eso, los sirvientes son aceptados con base en lo que hacen. Los hijos son aceptados por quienes son. Dios te ama no por lo que haces tú, sino por quien eres. Él decidió amarte. Él decidió amarte. Fue su decisión. El sirviente comienza el día ansioso y preocupado de que su trabajo complazca a su amo. Los hijos descansan en el amor seguro de su padre. Es la gran diferencia. Hay una otra. Un sirviente es aceptado por su destreza en el trabajo. Un hijo aceptado por la sangre que corre en sus venas. Hay una filiación, hay una relación. Bueno, Cristo derramó su sangre en la cruz para hacernos hijos del Padre. Su sangre en la nuestra. Paso número 3 para aprender a confiar en Dios, descansar en Dios más bien. Número 3, deja que Dios se haga cargo. Solta, deja que Dios se haga cargo. ¿Qué haces con las cosas incontrolables que hay en tu vida? No las puedes controlar, pero hay alguien que sí se puede controlar. Mire, los problemas son como un colchón. Piensa en un colchón, ¿ok?
Si estás bajo un colchón, no descansas, te ahogas. Y si es un king size, te mata, pesadísimo, ¿verdad? Si estás bajo el colchón, no descansas, sufres. Pero si estás sobre el colchón, descansas. Así son los problemas. Si estás bajo tensión por los problemas, te ahogas. Pero si caminas sobre los problemas, vas bien. La única persona que puede cambiar tu posición de estar bajo el colchón, sobre el colchón, bajo el problema o sobre el problema, es Cristo. Él es el único que lo puede hacer. Por lo tanto, deja que Dios se haga cargo. ¿Qué haces cuando la ansiedad llega a tu vida porque no controlas algo en tu vida? Bueno, 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7. La palabra dice así: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Más claro, imposible. Cuando pones sobre Él toda tu ansiedad, llega un momento en que tienes que dejar de presionar el botón. Quítale del botón, suéltalo. Suéltalo. O confíes en Él o no confíes en Él. Hay personas que entregan su paquete de problemas a Cristo, pero en menos de 24 horas regresan por el paquete, diciendo: Señor, no existe nada, no arregla, dame el problema. Y Cristo dice: ok, aquí está. Y Cristo te regresa el problema. Y ese problema va a aumentar. Mira, Él nos conoce tanto que cuando le entregamos un problema, Él no lo arregla de inmediato, Él espera, porque Él nos conoce y sabe que vamos a regresar a Él y decir: no, tú no puedes hacerlo, regrésamelo a mí, yo sí puedo hacerlo. Ok, hijo, aquí está tu problema. Y el paquete va aumentando cada vez más. No, hay que entregar y dejar. Y confiar. Y confiar. Cuando confías en Él, llega un momento que tienes que quitar el dedo del botón. Déjalo ir. Y la esencia de poder dejar ir y vencer el perfeccionalismo que hay en tu cabeza es entregar todo a Dios y dejar que Él haga lo que sabe hacer. Lo peor que puedes hacer es intentar enseñar a Dios a ser Dios. Él sabe lo que hace, tú y yo no. Por lo tanto, deja de presionar y entrega todo a Él. Número 3, deja que Dios se haga cargo. Paso número 4 para descansar en Él. 4. Actúa en fe, no en miedo. Actúa en fe, no en miedo. En primer lugar, recuerda cómo llegaste a la familia de Dios, ¿no? ¿Cómo te convertiste en cristiano? Bueno, hablo con aquellos que me están viendo, son cristianos, por supuesto. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por meio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Significa actúa en fe, no en miedo. ¿Cómo? De la misma manera en que te convertiste en cristiano, confiando en Él. Por gracia sois salvos. No por ti, o sea, no hay nada que puedas hacer tú para llegar al cielo. Solo a través de Cristo llegamos al cielo. Si confías en Él para salvación, ¿por qué no confías en Él para todo lo demás en tu vida? Es la buena pregunta, ¿no? Te voy a repetir la pregunta. Si confías en Cristo para salvarte, ¿por qué no confías en Él para guiarte? ¿Por qué? No hay otra forma de entrar al cielo más que mediante la gracia de Jesús en la cruz. Nunca serás, escuche eso, nunca serás lo suficientemente bueno y no puedes comprar tu propia entrada al cielo. Alguien se lo hizo y no fuiste tú, no fue Cristo. Es un regalo gratuito de parte de Dios, por lo tanto, intercambia tu perfeccionalismo por la paz de Cristo en tu corazón. El punto 4 es, hermano y hermana, y amigo y amiga, por favor, actúa en fe, no con miedo. Si confías en Cristo para salvarte, pues confía en Él para todo lo demás también. Y paso número 5. El perfeccionismo destruye la paz. Intentar ser perfecto, intentar, porque no podemos lograr, pero intentar, tan solo intentar, te quita la paz. El perfeccionismo destruye la paz. Mateo capítulo 11, versículo 28 y 29. Algunos dicen el perfeccionalismo. Bueno, algunos dicen el perfeccionismo. Da lo mismo. Mateo 11, versículo 28 y 29.
Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Voy a explicarte algo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo. Ok, el yugo, en Brasil, de donde yo vengo, la palabra para yugo es canga, una canga. Es un aparato de madera que se coloca en el cuello del buey, de la vaca, para poder arar la tierra. El yugo no lastima, no duele, solo si quien lleva el yugo intenta salir del camino y seguir su propio camino. Si el buey o la vaca siguen derechito como tiene que ser, entonces no le va a molestar. Pero si el buey quiere moverse para acá o para acá, el yugo lo va a lastimar. Ya están captando la idea, ¿verdad? Mire eso, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y de corazón. El yugo de Cristo es el camino de Cristo. Cada vez que intentas salir del camino de Cristo, te va a doler, te va a lastimar, te va a incomodar. Algo va a suceder. Por lo tanto, Cristo nos está diciendo, no salga de mi camino, ya lo preparé para ti, es fácil, te voy a guiar. Pero en el momento en que alguien intenta salir del camino, el yugo va a lastimar. Lo mismo pasa, perdón por la expresión, con los animales que llevan el yugo. Está la vaca, está el buey, el toro, arando la tierra, todo va bien, hasta que él decide ir por su propio camino y mueve la cabeza para acá y para acá, el yugo lo va a lastimar. Mientras esté en el camino, no lo lastima. Pero cuando sale del camino, o intenta salir del camino, lo va a lastimar. Pasa lo mismo con los cristianos, que siguen el camino de Cristo, y llega un momento en que intentan apartarse del camino de Cristo, y eso les va a lastimar, les va a doler. La verdad es que no todo en tu vida, hermano, hermana, amigo y amiga, no todo en tu vida saldrá como tú lo habías planeado. Vas a fracasar en algo. Te voy a repetir, vas a fracasar en algo. No todo será perfecto en tu vida porque tú no eres perfecto. Vas a fracasar en algo. Pero no tienes por qué preocuparte por ello si has recibido la gracia de Dios en tu vida. La gracia te basta. Fue así con Pablo, es así contigo y conmigo también. De hecho, solo hay un fracaso que tienes que temer. Ese sí. Solo hay un fracaso que tienes que tener miedo y temer. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Y la palabra dice así. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura se contagia. Estás contente, estás feliz, te acercas a alguien que está amargado, te contagia. Aléjate de personas así. Busca personas que te jalan hacia arriba, no hacia abajo. Por favor. Es bíblico. Te voy a repetir, Hebreos 12, 15. Mirad bien, no sé que alguno, o sea, cuidado, dice, cuidado. No sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Por lo tanto, hermano, hermana, amigo y amiga, descansa en Dios y relájate. Relájate. ¿Cómo descansar en Dios? Es lo que vimos hoy. Aprendiendo a descansar en Dios. 5 pasos. Primero, date cuenta de que nada es perfecto. Tú, tranquilo, tú no eres perfecto. Número 2, disfruta del amor incondicional de Dios. Él no te pide nada a cambio, Él te ama ya. Número 3, deja que Dios se haga cargo. O tú te haces cargo o Dios hace cargo. Tú decides quién se va a hacer cargo de tu vida, ¿verdad? Número 4, actúa en fe, no en temor. O sea, si confías en Cristo para salvarte, confía en Él para guiarte también, por favor. Número 5, el perfeccionismo destruye la paz. Cada vez que intentas buscar la perfección, te va a estorbar y no lo vas a lograr nunca porque tú no eres perfecto. ¿Ok? Aprendiendo a descansar en Dios. Ahora sí, después de esa plática, vamos a orar y descansar en Él, ¿verdad?
Cerrem sus ojos, por favor. Senhor Jesus, te damos as graças porque sempre aprendemos algo novo de tu palavra e de ti, Senhor. Eres maravilhoso. Eres nosso Rei e nosso Senhor. Por lo tanto, Padre Celestial, graças por el amor que nos has dado, Senhor, e graças por amarnos de maneira incondicional. Sei com meu irmão, sei com minha irmã, Senhor, que tenham paz em seu coração. Aí está meu amigo, minha amiga, Senhor, que decidam abrir seu coração hacia a realidade de que a vida sem ti, oh Cristo, não vale a pena. Temos que passar de existir para começar a viver. E esse cambio só nos dá tu, Senhor, em nosso coração. Eres tu, Jesus, em coração do ser humano, que provoca esse cambio de existir a passar a viver. Senhor Jesus, graças por la cruz, graças por tu sangue derramado aí, Senhor, e dá-nos de tu paz, e que aprendamos a partir de hoje, de verdade, a descansar em ti, Senhor. Muitas graças. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te bendiga muito. Espero que hayas aprendido como eu he aprendido hoje. E domingo nos vemos em graça e paz. E acordando sempre que el 5 de março cambiamos os horários. Esteja atento a avisos de redes sociais. A partir de 5 de março, em graça e paz, a las 11 da manhã, não tendremos um culto, tendremos escola de vida. São lições práticas para tu vida diária, como aplicar a Bíblia de maneira prática a tu vida. E meio-dia 30, aí sim, o culto principal. Pero todavía, el próximo domingo seguimos com os dois cultos a las 11 da manhã e 1 da tarde. Que Deus te bendiga. Nos vemos domingo em graça e paz.